La heterofobia como enfermedad moral. La heterofobia no es algo inhumano, sino humanismo. Es algo que hace parte de nosotros, ya que desde que somos pequeños empezamos a imitarlo de nuestro entorno hasta los animales. Progresivamente vamos imitando lo que es similar a nosotros, imitando a nuestros padres o a las personas que veamos y adoptando ciertas cosas que nos hayan gustado en esta instancia, intentando parecernos más a los nuestros y menos a lo que no es como nosotros, porque lo propio del humano es la imitación para sobrevivir. Todos los monos imitan, pero nosotros somos especialmente eso, y ha sido artefacto de nosotros mismos que nos ha ayudado a sobrevivir en manada. Pero como dijo Spinoza, la voluntad de imitación que une a las comunidades humanas es también la causa de muchos de los enfrentamientos que se dan en ellas, porque al cada grupo tener tan fijada su identidad, chocan con todo lo demás, generando así conflictos entre grupos y entre el mismo grupo. Cada que se intenta introducir un nuevo carácter, porque cuando el otro deja o empieza a hacer algo que nosotros no, y no nos sentimos identificados, sentimos odio. Y cuando algo nuevo va a entrar y ya estaba establecido, las características del grupo empieza a sufrir un periodo de prueba, por el cual pasa un rechazo, lo cual es de las primeras manifestaciones de la heterofobia. En sus orígenes, las sociedades tienden a legitimar sus identidades de forma que escapan al debate y a la revocación por parte de los socios. La autoridad de lo colectivo se sitúa en un plano indiscutible y omnipotente. Gracias a esto surge un fatalismo uniformador, el cual refiere a la idea de que las características biológicas o culturales de un grupo determinan sus comportamientos y sus derechos dentro de una sociedad, generando así el racismo bioholicista, el cual dice que las características físicas como el color de piel o rasgos físicos son determinantes para el valor social de un grupo, o al determinismo culturalista, que traslada la justificación de la discriminación de la cultura por los modos de vivir que tenga una persona. Pero con el tiempo, en la modernidad ha surgido una nueva enfermedad moral, la cual es discriminar al otro por su modo de vivir o características físicas. Esto, que en un pasado alguna vez fue útil para el humano, ahora es condenado en los países más desarrollados, donde todas las personas tienen una total libertad de personalidad, culto, expresión, y las minorías han tomado fuerza, siendo un crimen discriminar al otro, simplemente por una creencia o por un modo de vivir. Ya que entendimos que es irracional criticar a alguien solo por estas cosas, se ha intentado crear un sistema que establece la comunidad en el desarraigo de los derechos que provenían de los dioses, linaje o pertenencias territorial, y en su refundación como convicción igualitaria respetuosa de la autonomía individual. También nos muestra lo increíblemente irracional que es ser racista y xenófobo, mostrándonos como posturas de demencia que adquieren aquellas personas con un fuerte sentido gregario. Convivir con formas de comportamiento distintas les perturba porque les obliga a cuestionar su propia conducta y sus valores, aunque no sea más que para reafirmarse de nuevo, pero ahora ya en cierto modo críticamente. En el fondo les aterra el pluralismo, el abigarramiento y la transmigración de los modales culturales a toda costa, y quieren conservar inmutable la identidad del grupo. Nos damos cuenta de que este representa un poco nuestro instinto gregario, como desde un principio somos monos que imitan y repiten y se relacionan perfectamente en base al principio que a veces las cosas que son nuestra salvación, como se relaciona en el texto, este ha sido nuestro medio para poder relacionarnos con personas, tener relaciones amorosas y amistad más duraderas, además de encajar en grupos. También este puede ser nuestra perdición porque realmente excluyen y es un medio de exclusión para sobrevivir, para que encajar socialmente sea más fácil. Rechazamos todo esto que no se nos parece, que no nos hace parecido o que no encaja en el grupo. Lo malo es que ese instinto va creando dogmas y va moldeando a la gente para que así se adopten nuevas personas en un grupo y tengan que encajar perfectamente con este, y no nos deja reflexionar sobre preguntas más profundas o que no nos deja reflexionar sobre la existencia. En el libro Masa y Poder
me parece que hay relación más que todo con una frase que dice que nada teme más el ser humano que ser tocado por lo desconocido, y esto es completamente verídico, puesto a que muchas veces en muchos aspectos, no solo con las personas o socialmente, el ser humano siempre tiende a rechazar y a que le dé asco o repulsión lo desconocido. Puede ser desde con la comida que no nos da la gana de probar y más sin embargo decimos que no nos gusta, hasta eh, restringirnos sobre experiencias que podemos llegar a disfrutar, o rechazar personas por su etnia, por su color, por su manera de hablar, por su estatura, entre otras muchas características. Y eso no está mal, realmente el ser humano siempre va a tener prejuicios por más mínimos que sean. Lo que está mal realmente es ser ignorante y tratar de justificar estos prejuicios, sea por experiencias ajenas o propias, o meramente por un pensamiento que nos han introducido, porque realmente el verdadero error es la ignorancia, es ser xenófobos y racistas y tratar de justificar eso sin ningún tipo de base científica. Y no es tan difícil el explorar para darnos cuenta de que la raza y la condición de una persona no nos puede separar, porque tenemos las mismas capacidades y todos venimos del mismo mono. Entonces realmente es entendible el por qué existen ciertos prejuicios, porque todos los tenemos, más no es justificable ser ignorantes. Bueno, para ejemplificar este tema de la heterofobia, vamos a poner como ejemplo el caso del futbolista Mesut Özil de la selección alemana. Él en 2018 decidió abandonar el equipo a la selección alemana tras recibir muchas críticas, las cuales se dispararon por aparecer en una foto con el entonces presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Esta imagen fue vista como un acto político, lo cual él rechazó, y eso intensificó mucho las críticas hacia él. Él afirmó que no tenía razón política para la foto y que fue injustamente tratado como un chivo expiatorio por la Federación Alemana. Uno de los puntos claves de este ejemplo son el racismo y las críticas por las fotografías de Erdogan, la identidad y la doble descendencia, ya que él, nacido en Alemania y residente alemán, es de descendencia turca, y él dijo: tengo dos corazones, uno alemán y otro turco. Pero eso no fue completamente aceptado por la crítica alemán, y resalta que él no puede tener una doble descendencia en el país. La Federación Alemana de Fútbol tampoco lo ayudó a él y no le dio respaldo contra las críticas racistas, las cuales eran abundantes, y no dejaron aceptar plenamente su identidad. El presidente de la misma Federación Alemana de Fútbol rechazó las acusaciones de racismo, destacando los valores de diversidad e integridad de la misma federación. Más sin embargo, esto no fue bien tomado, porque realmente habían muchas evidencias para notar que esto no era así. Cabe aclarar que en el caso de Özil, los conceptos claves fueron la endogamia por el rechazo externo, ya que Özil fue rechazado por su origen turco-musulmán; la animadversión, que es la enemistad severa, que recibió críticas desproporcionadas más allá de lo deportivo, centrándose en su cultura, centrándose en sus orígenes; el determinado culturista, que fue cuando a él se le trató como si él no le tuviera lealtad a Alemania; la heterofobia, el miedo a lo diferente, ya que ellos también podrían sentirse hasta rechazados por esos ciertos sectores de la sociedad; y las rencillas, ya que fueron ataques prolongados hacia él, más allá de lo deportivo y más allá de cuando pasó todo este conflicto. La modernidad, iniciada a fines del 400, marcó un cambio en la percepción del artista como genio creador, fomentando un culto por lo nuevo y lo original, culto el cual se vinculó con una visión de la historia como un proceso de progreso y emancipación, donde lo más avanzado o que tiene más progreso se considera de mayor valor, pero esta idea de progreso solo se puede ser cierta bajo el ideal de que la historia es algo unitario, pero esta idea ha venido decayendo por los siglos XX y XXI, por lo que la modernidad desaparece y pierde su validez cuando múltiples razones de la historia ya no puede ser considerado como algo unitario, lo cual ha sido influenciado por críticas de la historia como una representación construida por grupos dominantes, como lo criticó Walter Benjamin.
el cual decía que la historia, concebida como un discurso unitario, es una representación del pasado construida por los grupos y las clases sociales dominantes, acabando así con el ideal de la historia unitaria. Con el progreso y con el ideal europeo de humanidad que se reconoce como uno entre muchos, desestabilizando la noción de la única forma de progreso, y con la llegada de los medios de comunicación, ha transformado radicalmente la manera en que se producen y se distribuyen las narrativas, pero estos, en lugar de crear una sociedad más ilusionada, los medios han generado una pluralidad de voces y visiones que cuestionan la idea de una única realidad de objetivo, produciendo una complejidad que puede llevar al caos. Esta pluralidad ha permitido que las minorías subculturas se expresen, negando la idea de una sola historia o un único ideal de la humanidad, y gracias a esto se fomenta un reconocimiento de diversidad que permite un reconocimiento más completo de las identidades, pero también se revela la historia y contingencia de cada una de ellas, y a su vez el desarrollo que se produce al reconocer de nuestras propias identidades son solo uno entre muchas que pueden ser liberando, abriendo la puerta a nuevas formas de existencia. No habla mucho acerca de la palabra emancipación, y esto es muy clave ya que retrata el proceso de liberación que hemos ido teniendo muchas personas en la posmodernidad, con distintas causas que trata de retratar. Lo explica desde el fenómeno de los medios de comunicación, cómo estos han sido la puerta de entrada para que las minorías y subculturas hayan podido expresarse y así tomar voz y concientizar a los demás de que no hay una sola visión de las cosas, por la que el propio ser humano es no tener nada propio, como aquella frase que dice: el ser humano es un animal hermenéuticamente inacabado. Y es que por mucho tiempo el ser humano ha fijado en una cosmovisión la cual no respondía a las preguntas más fundamentales y le daba respuesta hasta los problemas de identidad y de relación con los demás, ya que estos puntos interpretativos de la realidad son cegadores y presentan un servicio totalitario. Pero en la posmodernidad se genera la decadencia de un ideal importante, cuál era la historia unitaria, y esto fue desmontado y sepultado por los más grandes pensadores con muchos argumentos de valor. Y lo mejor de esto es que era mediante otros sucesos que se comentan logró abrir la capacidad interpretativa de las demás personas que iban haciendo que entendieran que hay diferentes ideales de ver el mundo y que el ideal humanista europeo no es una verdad absoluta, solo entre muchos otros que ha sido tomado como el importante. Al final no hay uno más que el otro. Como nos deja una conclusión muy hermosa que nos dice que podemos tener nostalgia a este modelo pasado, donde nos sentimos cálidos y tranquilos, de tener los horizontes cerrados y aseguradores de los cuales siguen arraigados en lo más profundo de nosotros. Y eso es totalmente normal. Son raíces que vienen siendo echadas desde que empezaron las primeras civilizaciones, pero ya se trabaja en nosotros continuar y entender esta nueva visión donde sabemos que hay muchas formas de interpretar la realidad, y así ya no tengamos estos, por así decirlo, faroles que nos guiaban encontrándole un sentido a la realidad. Tenemos que hacernos cargo por nosotros mismos, estar abiertos al diálogo y a la oscilación, y así como dice el texto, así alguna vez quizás llegar a ser humanos. Y como Dilthey nos advertía y nos propone hacer ciertas cosas para vivir esa experiencia de ser humanos, y es que Él nos advierte a medida de que vamos creciendo, nos especializamos, nos cerramos dentro de una esfera determinada de afectos, intereses, conocimientos, y para salir de este estado de comodidad tenemos dos opciones de primordiales. La primera es apreciar el arte, ya que con este podemos imaginar otros mundos, presenciar la vida y la finitud, y mediante esta apreciación sutil de estas obras nos pueden despejar y tranquilizar angustias que tengamos. También enfatizar de que con la posmodernidad no es necesario solo obras de arte, por la diversificación de maneras de interpretación que se dio por todo lo anterior explicado. Mediante los diálogos podemos acercarnos a nuevos mundos que no son nada menos que los demás. Ambos textos abordan casi sobre lo mismo, pero desde distintos enfoques, enfocándose en una parte distinta de la problemática principal, que es la aparición de muchas formas de interpretar la realidad por la posmodernidad. El texto Posmodernidad, una sociedad transparente, nos explica cómo a partir de ciertos sucesos históricos y teóricos, como el fin de la colonización o el decaimiento de la idea
de una historia unitaria surge de la posmodernidad. Con ello lleva a los medios, los cuales se encargan de abrir la puerta interpretativa y deja que aquellas minorías oprimidas, a pesar de no hacer un cambio de los modelos de la capital, como en función a esta han logrado en sí cambiar el modelo cultural, siendo tan relevante que al día de hoy es un escándalo o un insulto criticar o juzgar a alguien solo porque es distinto a nosotros. Ya sea por el color de piel, la vestimenta, por modo de ser, de vivir, de otras maneras, etc. Aquí es donde entra el texto, el cuando habla de los orígenes de esta repulsión a lo desconocido del otro. Nos enseña la heterofobia como algo que ha sido parte de nosotros durante mucho tiempo de la historia, que ha acompañado nuestros instintos gregarios por mucho tiempo, donde nos cuenta que como seres humanos y seres vivos que imitan y que siempre están buscando familiarizarse, buscando lo igual a nosotros y así repeliendo lo distinto, y las cosas sucedidas en el primer texto, luego de la masificación de los medios de comunicación, esta heterofobia se ha comenzado a ser vista como una enfermedad, una nueva enfermedad moral, la cual ya se ha visto de por sí puede ser considerada una enfermedad de argumentación que se ha hecho de las grandes mentes del pensamiento, porque ya se han desmantelado las causas de la heterofobia. Porque ya se ha mostrado que los pocos argumentos que se siguen agarrando los ignorantes son de cosas estúpidas o por sucesos históricos malos que hayan sucedido por una migración de algún foráneo o por alguna persona de color no común que haya cometido algún delito, ya todos son malos. A la tecnología se la ha condenado con toda la razón, llevándonos a un mejor entendimiento como sociedad a pesar de que se haya caído las antiguas concepciones. Los antiguos horizontes de interpretación, el mensaje que dejan los dos textos es muy claro. Tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, contemplar nuestra finitud y reflexionar sobre todo tipo de prejuicios de origen irracional que tengamos agregados en nosotros. Practicar el desarraigo y sobre todo pensar acerca de los fenómenos que observamos y estar en continua crítica de los discursos y temáticas de la sociedad. Algo en que nos diferencian los textos en lo que menciona el texto de la heterofobia es que considera esta como una enfermedad moral. Ha sido un progreso de la historia colectiva humana que considera esta como una enfermedad moral, que ha sido un progreso de la historia colectiva humana. El primer texto dice que no hay un progreso porque no hay una historia unificada, que en todo caso si se usó la palabra progreso para representar que se ha avanzado algo con respecto a lo anterior, puede ser, pero no se tendría que haber utilizado porque ya vimos en la historia, la historia no es lineal, como nos han hecho pensar, es algo complejo donde a través del tiempo no hay un progreso o no hay un avance en sí. Se tendría que haber usado palabras en diferencia porque así estaríamos comparando los periodos de la historia, pero no decidir que hubo un progreso porque en la historia no existe algo así.